Estaba meditando durante estos días en el Salmo 19. Hay una pregunta que se hace en este pasaje, en el Salmo 19. En el verso 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y la pregunta creo que es buena cuando nosotros en verdad meditamos en la palabra. ¿Quién nos puede entender? Claro que esto viene como convicción de parte de los versículos anteriores, porque el verso 7 al versículo 10 hablan acerca de la ley de Jehová y el testimonio de Jehová, el mandamiento de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová y los juicios de Jehová. Y el salmista hace la pregunta: ¿quién podrá entender sus propios errores? La respuesta, creo que bíblicamente podríamos decir que es nadie. Nadie los puede entender. Nadie los puede en verdad entender, los errores. La mente está caída. Somos incapaces de entender el pecado como Dios lo entiende. Es decir, tenemos cierta convicción de pecado, pero en verdad no tenemos el entendimiento como Dios lo entiende. No percibimos el pecado como Dios lo percibe. Y eso hasta la eternidad, ¿no? Porque en verdad nadie entiende completamente, 100%, el, el sacrificio de Cristo. Podemos entender ciertas cosas, pero sentirlo como Dios lo siente y entenderlo como Dios lo entiende, somos incapaces. Nuestra mente está caída y no podemos entender la santidad como la debemos entender. Es por eso que no entendemos nuestros errores o el pecado de la misma forma. Somos incapaces. Al justo lo llamamos injusto. Nos reímos cuando debemos de llorar. Nos entristecemos cuando deberíamos de reír y dar gracias a Dios. Nuestros sentidos están llenos de corrupción, es decir, no podemos confiar en nuestros sentidos como nosotros los entendemos. Nuestro sentido de visión y de percepción están doblados o corrompidos por el pecado. Entendemos esto por medio de la palabra de Dios, porque también si entendemos en Génesis capítulo 3 verso 6, entendemos lo que el pecado hace y cómo, qué tan pecaminoso es el pecado, qué tan corrompido corrompe el pecado. En Génesis capítulo 3 verso 6, la Biblia dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. La mujer lo vio y el árbol era bueno para comer, es decir, ella percibió aquella cosa que Dios ya había dicho que estaba mal, que no debería hacerlo. Ella debería haber percibido eso por medio de los ojos de Dios y por medio de la obediencia a Dios, pero ella tomó lo que Dios había dicho y ella misma hizo su propio pensamiento y su propia verdad con la percepción, es decir, que ella vio. Ella lo percibió con sus sentidos y dedució por su propio cuál era bueno, dice el versículo aquí, para comer, y que era agradable a los ojos. Era agradable, es decir, era bueno, no era malo, sino era agradable. Todo esto dedució su propio bien. Dice que el árbol era bueno para comer, así que vemos ahí que era bueno para comer. La idea es que ella misma dedució esto y en verdad negó lo que Dios ya había dicho, que no debería comerse. Por ende, percibimos y entendemos que aún en el capítulo 3, cuando el pecado entró por medio de esta tentación, la mujer cayó y cayó poniendo los sentidos como el máximo de la regla para su vivir. Y eso es lo que pasa hoy. ¿Quién puede entender sus propios errores? Nadie los puede entender, porque nadie en verdad puede percibir en verdad
la santidad y la justicia de Dios, y por lo mismo no podemos entender el pecado en una en el 100% de como lo debíamos entender. Así que nadie puede entender sus propios pecados, nadie puede confiar en sus percepciones para poder entender el pecado por ellos mismos. En Isaías capítulo 1, verso 6, el Señor le dice a Isaías que predique y que le diga al pueblo de Judá y de Jerusalén que toda, desde la planta del pie hasta la cabeza, todo está corrompido. Nuestra inhabilidad para entender el error no la podemos nosotros sondear nuestros errores. Es por eso que necesitamos la palabra del Señor, es por eso que necesitamos nosotros acudir a la palabra del Señor, ser ayudados por ella y por su Espíritu. Es por eso que la meditación no tiene que ver con una meditación astral o una meditación religiosa. Tenemos que ver en la meditación espiritual, es decir, por medio de la palabra del Señor. Nuestra debilidad para entender nuestro error es el gran peligro en que nosotros estamos. Y en verdad, el hombre naturalmente podría entender su propio error. Todos correrían a Cristo, pero no es así. No es así porque no corren a Cristo. Y no es así porque ellos no ven el gran peligro que están. Porque no hay una percepción. El pecado los ha engañado, ha corrompido sus pensamientos. Y es milagroso, se podría decir así que, y lo es un milagro que la gente o personas vengan a Cristo Jesús. ¿Quién puede entender sus propios errores? Nadie, porque en verdad no entendemos contra quién los hemos hecho. Pensamos que esos son simplemente decisiones personales, errores personales, es decir, que no tienen que ver con Dios en nuestra rebeldía contra Él. Cuando Dios dice a la izquierda, nosotros decimos a la derecha. Cuando Él dice arriba, nosotros decimos abajo. Cuando Él dice ríndete, nosotros decimos no. Y no entendemos en verdad contra quién lo estamos haciendo. No podemos sondear nuestro propio error. También no podemos entender que nuestros errores no son percibidos y calificados por el promedio. Es decir, Dios no ve quién es el más bueno y quién es el más malo y nos da simplemente un porcentaje entre el medio. Muchas veces la gente así piensa, dice no estoy tan mal como aquel, no soy tan peor como aquel. Y pensamos que Dios en su juicio califica en promedio, pero no es así. También no podemos entender nuestro error ni el fin de nuestro error porque muchas de las veces no entendemos que aunque recibimos beneficios y bienes físicos, no significa que Dios está bien con nosotros y que no recibiremos nuestro pago por nuestros pecados algún día cuando el Señor nos juzgue. Muchas veces pensamos y decimos si yo estuviera mal, si yo fuera un pecador, Dios ya me hubiera en verdad quitado la vida o etcétera. Pero mira, prospero y es por eso que Dios está contento conmigo, sin entender que la paciencia y la benignidad de Dios nos deben de guiar al arrepentimiento de acuerdo a Romanos. Estamos inhábiles para entender nuestros propios errores. No podemos ver en verdad lo que como Dios nos ve. Y es por la gracia del Señor que nosotros podemos entender en una forma muy diminutiva y muy poca nuestra necesidad de Él. Es decir, no podemos entender la profundidad completa de nuestro error y de nuestra rebeldía hasta la eternidad. Creo que en retrospecto vamos a ver en la eternidad cuán grande misericordia, con qué misericordia Dios nos amó y con cuánta misericordia el Señor nos perdonó. Pero ahorita no podemos sondearla completamente porque no tenemos nada en verdad con qué comparar. La eternidad nos va a deslumbrar la bondad de Dios y las riquezas y la gloria que hay en su presencia. Y nosotros diremos, yo tan vil era y el Señor me rescató, me buscó y me rescató y me lavó
aunque yo no tenía ni pensamiento de Él. Lo podemos decir ahorita y lo sentimos en verdad, pero en el cielo, cuando nosotros veamos su gran gloria, en verdad sentiremos ese gran peso que tenemos. No podemos nosotros entender nuestros propios errores, y es por eso que en su misericordia y en su gracia el Señor nos da y nos provee su palabra. La Biblia habla de su palabra como si fuera un testimonio. Nos enseña qué Dios dice acerca no solamente de Él mismo y de su carácter, pero acerca de cómo la gente, aquella que se comporta mal, va a sufrir eterna perdición, cómo Dios se opone a aquel que es orgulloso, cómo Dios trata a aquellos pueblos y a aquel individuo que es rebelde en contra de Él. Nada bueno viene a Él, y podemos verlo vez tras vez en la Biblia. Pero gran misericordia es aquel que le busca a Él. Gran misericordia es aquel que se rinde a Él. Hay una misericordia enorme por aquel que le busca a Él y que desea caminar en sus caminos. Hay una bendición muy grande, y podemos ver estos dos tipos de vidas en la Biblia, y cómo el Señor, a pesar muchas veces de esa persona, Dios le enseña, y el Señor la trae a su eternidad y a la gloria. Podemos ver aquí que nadie puede entender completamente nuestro error, al menos que sea por la gracia del Señor. Es como un hombre que, al menos que ese hombre entienda qué tan perdido está, nunca mirará en el mapa. Es decir, si esa persona todavía tiene en su corazón un pequeño esperanza en su corazón, de poder él salvarse a sí mismo, o poder él llegar a donde él piensa que debe de llegar, nunca más, nunca más, nunca más podrá buscar las cosas del Señor. Pero por la gracia del Señor, el Señor nos empobrece completamente, y en verdad nos enseña a que nuestras habilidades, nuestro entendimiento, no resulten absolutamente en nada. Hay ejemplos en la Biblia. Un ejemplo sería un hombre perdido, ¿no? Que piensa que él tiene la habilidad de poder, no sé, de poder llegar. Él es digamos que es una persona que tiene mucha habilidad en estar en la selva, ¿no? Él ha pasado muchos años en la selva, y está perdido en este viaje que ha tenido, y no puede salir, y él está confiado de que su habilidad lo puede llevar una vez más a salir de la selva, y una vez más volver a casa. Pero él trata y trata y trata, y entre más trata, más se pierde. Nunca va a poder mirar al mapa si esa persona no se siente perdido, y toda su esperanza de su habilidad y su poder es completamente quitada. Y eso es lo que significa cuando Dios está tratando con un individuo, cuando una persona viene a ser pobre en su entendimiento de sí mismo y empiece a buscar a Dios, y cuando la aflicción, la necesidad en la vida de una persona llega hasta el alma y quita todo tipo de esperanza, entonces podemos decir que probablemente es probable, muy probable, que si el Señor está tratando con esa persona se va a tornar a Él por la necesidad que hay. Así que cuando estamos hablando acerca de esto, estamos hablando acerca de la necesidad del hombre. Nadie puede entender su propio error. Que el Señor nos ayude a poder nosotros captar la bendición de esta pregunta. ¿Quién puede entender sus propios errores? Y podemos decir completamente 100% confiados. Nadie puede, al menos que el Señor se lo enseñe y le abra su entendimiento. Que el Señor les bendiga ricamente. Espero que este pensamiento nos ayude de alguna forma, y que el Señor sea con todos nosotros. Busquemos en su palabra. La palabra de Dios es verdad, es nuestra ayuda. Dios les bendiga.